Canal Supercrack Estrella presenta El imaginario del Dr. Parnassus. Hacía mucho tiempo que quería hacer un vídeo que tiene que ver con una película y un actor. Esta película es The Imaginarium of Dr. Parnassus, o en español El imaginario del Dr. Parnassus. El actor ya fallecido que realizaba el papel principal fue Heath Ledger. Siempre dicen una y otra vez que la última película que hizo Heath Ledger fue The Dark Knight. El Caballero Oscuro. Parece que hay un siniestro interés en decir que esta película, El Caballero Oscuro, fue la última que realizó el actor Heath Ledger. Pues saber que es mentira, su última película fue El imaginario del Dr. Parnassus. Y es aquí donde entra lo siniestro y el misterio, ya que esta no es una película cualquiera dentro de lo que es la élite Illuminati. El año en la que se estrenó esta película, el 2009, no es tampoco cualquier cosa. Podéis ver mis vídeos y sabréis que he contado muchas cosas sobre aquel año. Pero empecemos hablando de la película El imaginario del Dr. Parnassus. Normalmente la élite usa el cine para contar de una forma subliminal cosas que no pueden contarse en la vida real. Es como si de alguna manera estuvieran obligados a contar de estas cosas. ¿Os acordáis de los vampiros? Si no les invitas a entrar, no entran. Pues aquí algo parecido. Deben decir la verdad y la dicen, son normas que tienen que cumplir. Pero claro está, son cosas que cambiarían el concepto que tenemos de la vida. Así que el cine es una manera de contar algo que queda como una ficción pero no deja de ser verdad. Esto no quiere decir que todo lo que vemos en la película sea real. Una película puede tener muchas lecturas, dependiendo de si eres un profano o un iluminado, que es como se hacen llamar ellos. Pero repito, esto no quiere decir que todo lo que podemos ver en la película sea la realidad. Muchas películas usan un código y tener que descifrar ese código es complejo. Cada 15 minutos una película muestra cosas que tienen que ser descifradas. Y los que tratamos estos temas a veces damos con ellos, y otras veces no. ¿Pero qué tiene el imaginario del Dr. Parnassus? Pues que si lo normal es que cada 15 minutos nos muestran algo de forma subliminal, aquí se reducen a cada 5 minutos. Lo que, hablando claro, es una bestialidad. La película tiene tanto mensajes ocultos que es casi imposible para las personas saber de qué va. De hecho, la película, que visualmente es preciosa, en el cine fue muy poco vista. A los 15 minutos de película te preguntas de qué narices va todo eso. Por poner un simple ejemplo, hay una escena donde si te fijas muy bien parando la imagen, y de forma subliminal, aparecen en un río 3 barquitos de papel. Esos barquitos contienen unas fotos. Entonces el actor Johnny Depp comenta algo sobre los dioses. La cámara pasa muy rápido sobre esos barquitos de papel y sus fotos. Es imposible que puedas ver quiénes están en esas fotos a menos que pares la imagen, y aún así no se puede ver bien. En ningún momento en la película se dicen sus nombres, solo se refiere a ellos como dioses. Las fotos son de Rodolfo Valentino, James Dean y la princesa Diana, 3 personalidades que murieron prematuramente. Como de hecho le ocurrió al actor Heath Ledger. La última película de Heath Ledger es muy imaginativa. Desde su historia enigmática y misteriosa que rodeó su producción, The Imaginarium of Dr. Parnassus merece ser debidamente explorado. Una interpretación de su rico simbolismo revela a los espectadores temporales verdades esotéricas, así como referencias a códigos ocultos de la hoy criptocracia. Este artículo examina el significado místico de The Imaginarium of Dr. Parnassus, y la naturaleza del sacrificio y muerte de Heath Ledger. Parece que las últimas películas de los actores que mueren prematuramente a veces resultan muy simbólicas. Una sola vista del tráiler de The Imaginarium of Dr. Parnassus fue suficiente para convencerme de las profundas connotaciones esotéricas de la película. Las producciones de Terry Gilliam a menudo han tratado temas ocultos, pero este parecía inusualmente flagrante. Por eso esperaba las reseñas de la película y los debates potenciales que pudiera generar. Sin embargo, no encontré nada, pero superficialmente. Notas y críticas hablando de una aventura de lo fantástico o algo por el estilo. Así que vi la película para ver si calculé mal el tráiler y, después del primer minuto y medio, todas mis dudas se evaporaron. La película comienza con un hombre, Antón, vestido como el Mercurio, Hermes de los griegos y Thoth de los egipcios, anunciando al Dr. Parnassus, que está vestido como un monje, sosteniendo una flor de loto, símbolo de misticismo oriental. Bastante esotérico. En primer lugar, examinaremos el significado subyacente de la película y luego con los símbolos extraños relacionados con la muerte de Heath Ledger. La premisa de The Imaginarium of Dr. Parnassus esconde un significado para aquellos que, en palabras de Antón interpretando a Mercurio, tienen ojos para ver y oídos para oír.
He aquí un rápido resumen de la película. The Imaginarium of Dr. Parnassus es un cuento moral fantástico, ambientada en la actualidad. Cuenta la historia del Dr. Parnassus y su extraordinario Imaginarium, un espectáculo itinerante donde los miembros del público tienen la oportunidad irresistible para elegir entre la luz y la alegría o la oscuridad y la tristeza. Bendecido con el extraordinario don de guiar la imaginación de otros, el Dr. Parnassus es maldecido con un oscuro secreto. Hace mucho tiempo que hizo una apuesta con el diablo, el señor Nick, en el que ganó la inmortalidad. Muchos siglos después, conociendo su verdadero amor, Dr. Parnassus hizo otro trato con el diablo, el comercio de su inmortalidad por juventud, a condición de que cuando su primogénito llegue al cumpleaños número 16, él o ella pasaría a ser propiedad del señor Nick. Valentina está acercándose rápidamente a esta mayoría de edad y el Dr. Parnassus está desesperado por protegerla de su inminente destino. El señor Nick llega a recogerla, pero siempre trata de hacer una apuesta, renegociando la apuesta. Ahora el ganador de Valentina será determinado por el que seduzca a las primeras 5 almas. Reclutando una serie de salvajes, personajes cómicos en su viaje, Dr. Parnassus promete la mano de su hija en matrimonio al hombre que le ayude a ganar. En esta cautivadora, explosiva y maravillosamente imaginativa carrera contra el tiempo, Dr. Parnassus deberá luchar para salvar a su hija en un paisaje interminable de obstáculos surrealistas, y deshacer los errores de su pasado una vez por todas. La historia gira en torno a un tema clásico de Fausto, en el que Dr. Parnassus hace varias apuestas con el diablo, interpretado por Tom Waits, durante toda su vida. Mirando profundamente el simbolismo de la historia, el Dr. Parnassus y su espectáculo itinerante son una metáfora de las enseñanzas esotéricas transmitidas a través del tiempo y a través de las escuelas de misterio. Es una manifestación humana de la trayectoria hacia la iluminación de los budistas o el Cristo interior de los gnósticos. Al invitar a la gente en el espejo mágico, que los transporta hacia el plano espiritual, donde pueden elegir entre el cumplimiento y la iluminación espiritual, representada por una pirámide o una escalera de mano, dependiendo de la persona, o de la ignorancia y el materialismo, representado por un bar o una mala calidad motel. Dr. Parnassus dice que transmite la historia que sostiene el universo, que es una forma poética de decir que él es el vehículo para las enseñanzas secretas que conducen a la iluminación. Él proporciona la ruta de acceso que permite la comunión entre la humanidad y la divinidad. El simbolismo que rodea todo el teatro Parnassus se inspira en las enseñanzas esotéricas de los antiguos egipcios, griegos, budistas y otras escuelas esotéricas. El escenario contiene muchos símbolos ocultos interesantes de Janus, el dios griego de 2 cabezas de los 2 pilares masónicos y el ojo que todo lo ve. El estadio Dr. Parnassus revela la naturaleza espiritual del teatro. El nombre Parnassus es también una referencia a la iniciación oculta. Su nombre se deriva del monte Parnassus, la montaña sagrada de Dionisos, el dios griego de misterios y ritos religiosos, también conocido como el Baco romano. El monte Parnassus también contenía el famoso oráculo de Delfos, el sitio místico donde la gente podía obtener revelaciones espirituales. Como se señaló anteriormente, la historia del inmortal Dr. Parnassus es análoga a la evolución de los misterios en la historia. Esta historia no fue siempre perfecta, y numerosas influencias han alterado su curso. Hay un intercambio constante en la película entre el Dr. Parnassus y el diablo, y en última instancia, se hace evidente que en realidad se necesitan mutuamente para existir y mantenerse activos. A través de su ida y vuelta, reviven el antiguo principio de la dualidad, la lucha constante del bien contra el mal y la luz contra la oscuridad. Este concepto está representado visualmente por el patrón de tablero de ajedrez masónico blanco y negro. Al explicar su trato con el diablo a su hija, Dr. Parnassus explica de manera codificada la naturaleza de su esencia. Se encuentra dentro de los monjes budistas, en Jesucristo y aún en la masonería. Él describe su primera apuesta con el diablo como una competición para ver quién primero podría atraer a 12 discípulos. Dr. Parnassus muestra a su hija un libro que contiene imágenes simbólicas, y todo esto en el año 2009. El último Festival de la Bestia se celebró precisamente aquel año. En el año del estreno de la película. En esta peli se habla mucho de algo que yo cuento tanto en mi canal Supercrack Estrella. Los espejos, los portales dimensionales, los rituales satánicos. Un patrón de tablero de ajedrez masónico tridimensional lidera el camino hacia el espejo mágico, la puerta de entrada al plano espiritual. La francmasonería empaquetó los antiguos misterios de una manera que sea atractiva a la clase alta.
Muertes jóvenes. En una escena espeluznante donde Tony, interpretado por Johnny Depp, guía a una mujer rica a través de su mundo de fantasía, 3 barcos aparecen con las fotos de Rodolfo Valentino, James Dean y la princesa Diana, 3 personalidades que murieron prematuramente. Tony incita a la mujer rica para seguir su camino y embarcarse en una góndola con la cabeza de Anubis, el dios de los muertos. La mujer ve las fotos y dice: "Toda esta gente, están todos muertos". Tony responde: "Sí, pero son inmortales. No vas a envejecer o engordar. No se va a enfermar o debilitar. Están más allá del miedo, porque son, por siempre jóvenes. Son los dioses, y usted puede unirse a ellos". Y añade: "Su sacrificio ha de ser puro". Todo esto dicho por Johnny Depp, el actor que sustituirá a Heath Ledger tras su muerte prematura. Lo menos que puedo decir es esto: extraña coincidencia. El significado esotérico de la escena alude a la muerte del hombre viejo con el fin de dar a luz a un nuevo yo espiritual. Espiritualmente, sin embargo, esta metamorfosis es obtenida a través del autosacrificio y trabajo personal, no por morir joven. Las figuras públicas en los barcos, todos murieron en misteriosas circunstancias. ¿Cuál es la relación? La última vez que Ledger atraviesa el espejo de la mente de Parnassus, se le muestra la portada del tabloide del periódico The Mirror que nos revela su verdadera identidad, la del trickster. Al cruzar el portal dimensional de papel mercurial nos dice: "Don't listen to what they say in the mirror". Y aunque Ledger muere y muestra su otra cara, también permite que la historia siga infinitamente. Las variaciones del mismo loop. Esta es la quinta esencia paradójica del mundo, la contradicción divina. En palabras de Blake. Por cierto, y esto quizás ya es rizar el rizo, pues explicar todo esto es muy complejo, una locura si no estás muy metido en estos temas. Aquí podemos ver la figura del hombre con el paraguas vestido de negro y volando que representa a la Dama Negra. Por esa razón te muestro una imagen de la película Mary Poppins, la Dama Negra venida de Marte. Y es que todo esto de los mensajes ocultos ya viene de lejos. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta 9 de diciembre de 2009. Lo nunca contado. Esta es la historia de uno de esos días que no está en los libros de historia, pero que os puedo asegurar que marcan nuestras vidas. Hoy hablaré de uno de esos días, desconocidos para nosotros, pero de sobra conocido para las élites Illuminatis que gobiernan nuestros días. Para ellos es seguramente el día más importante, el día en que la bestia Lucifer atraviesa un portal dimensional y de la antitierra llega a nuestra tierra, a nuestro mundo. Ocurre cada 28 años, y lo llaman el Día de la Bestia, como aquella película española, y es que el cine es muy importante para ellos pues es una forma de contar su historia sin que nadie se lo tome en serio. Pero ya sabemos que a través de cine nos muestran la verdad, solo hay que verla. Esto del Festival de la Bestia es conocido solo por una élite muy poderosa que gobierna en la sombra nuestro mundo material, con la ayuda de las familias más ricas de todo el mundo. Cuando se celebró el último Festival de la Bestia, nadie lo puede decir con exactitud. Aunque sabemos el año que es el 2009, el día y el mes es uno de los secretos mejor guardados por esta élite. Pero yo tengo mis razones para decir que fue el 9 de diciembre del año 2009 en Noruega. ¿Pero qué es el Festival de la Bestia o el Día de la Bestia? Bueno, pues es una reunión secreta que se celebra cada 28 años, casi siempre en Europa y en un castillo con una carga histórica muy profunda. Se realiza una fiesta, pero no una fiesta cualquiera. Imaginar algo así como muertes, orgías, sangre, rituales y alimento. Como dije antes, el cine es la forma en la que esta élite nos cuenta parte de su historia. La película que menciona por primera vez esta fiesta o Día de la Bestia es Conan el Bárbaro. En la parte en la que vemos la transformación en serpiente del dios Set. Lo más importante de este día que se celebra cada 28 años, su razón es abrir mediante rituales satánicos y tecnología secreta un portal dimensional por donde entra la bestia. Con este portal no solo pueden entrar demonios, sino que también puedes entrar en esta dimensión llamada Antimundo, o también viajar en el tiempo. De hecho, una persona muy conocida viajó usando este portal para un viaje en el tiempo y empezar una nueva vida en ese tiempo. La famosa y asombrosa espiral que se pudo ver en la noche del 9 de diciembre en Noruega tiene que ver con todo esto que os cuento. Si repasamos las películas de ese año 2009, ya vemos que nos están hablando a su manera de la historia que nos ocultan, y es que esta élite se mueve en la tierra y en la tierra hueca, lo que ellos llaman el inframundo, un mundo que se rige por demonios.
Todas las películas de ese año 2009 nos hablan en forma de clave de una historia que nos es ocultada sobre en qué mundo vivimos. Por esta razón la mejor forma de contar lo que ocurrió ese año 2009, el año en el que Lucifer se hizo humano, lo mejor es ver las portadas de dichas películas. Este año fue el estreno de la película titulada Anticristo, censurada en algunos países. Era imposible que ese año que fue el Festival de la Bestia no saliera. Tenía sin duda que estar esta película. Recuerda que es el día que la bestia entra en nuestro mundo y este es el ejemplo más claro de cómo el cine es la manera en la que ellos cuentan su historia. En términos simples, el Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, y es atendido por los principales mandos Illuminati alrededor del mundo. Esta es una ceremonia de gran nivel, y no sería correcto reconocerlo como un ritual anárquico de los Illuminati. El ritual es muy importante para Satán y para los Illuminati. Hay muchas razones para ello. Una es que provee una especie de válvula de escape para hacer cosas horribles sin sentir culpa por ello. Una persona puede lanzar frases como, ya era tiempo de hacer esto, o así es como se hacen las cosas, o debemos proteger estas tradiciones. No hay ninguna duda de que los cabalistas ven al número 28 como un número muy poderoso. Además, cuando vemos que el 28 es un número que es una combinación del 7, perfección, y del 4, considerado como la perfección completa, podremos apreciar que el 28 en el sistema del calendario mágico es muy poderoso. Acorde con los rituales de los Illuminati en el año de 1982, advertimos que el 82 es la inversión del 28. De acuerdo con algunos, el Festival de la Bestia ocurrió en 1982, y el anterior ocurrió en el 53 o 54, el siguiente ocurrió en el 2009 o en el 2010. En el Festival de la Bestia, una hermosa novia es entrenada y presentada a Satán, y ella tiene que ser virgen. Esta ceremonia es casi siempre llevada a cabo en un castillo o en un palacio, y también es mucho más probable que sea llevada a cabo en Europa. Ceremonias de menor rango son llevadas aquí en los Estados Unidos. Los testigos afirman que Satán aparece en persona e interactúa con sus líderes en la tierra. Él les dicta instrucciones detalladas de lo que quiere que se haga para el próximo Festival de la Bestia. En otras palabras, él le dicta a la jerarquía satánica de la cúspide del poder los planes que deberán seguir a largo plazo. El Festival de la Bestia es una ceremonia de un año de duración. A continuación, una extensión del artículo del autor Fritz Springmeier concerniente al Festival de la Bestia, publicando fotografías de las fiestas y festivales en los cuales, específicamente la dinastía Rothschild, ostentan en los días de asueto en sus lúgubres mansiones. A diferencia de Casa en el artículo posterior de los reinos superiores, donde se explica que Dios se hace sentir en ocasiones especiales y en fechas santas en el más allá, o Casa, aquí en esta densidad tales fiestas son celebradas en proximidad con las fechas satánicas en la tierra. Puede verse que dicha mansión está abierta al público y se hacen recorridos por la misma. Si uno analiza las fechas y los festivos que se celebran en la mansión, se encuentra Halloween y Navidad. Una calabaza aparece dentro de la parafernalia de anuncio del día festivo, muy extraño, teniendo en cuenta que Halloween es una celebración netamente americana y no inglesa, donde además se podría atribuir que es un tanto infantil para una casa supuestamente conservadora como la casa Rothschild. Sin embargo, a esta fiesta se le otorga la máxima prioridad. Otra cosa extraña que surge al analizar las celebraciones de la lujosa casa de Waddesdon Manor es Navidad. Todos conocemos que dado el judaísmo de los Rothschilds esta religión no celebra Navidad sino el Hanukkah, por lo que resulta un tanto extraño que se celebre Navidad, aun para guardar las apariencias, porque todos sabemos que los Rothschilds rinden culto a Satán. Sin embargo, puede ser que como la mayoría del público es católico, solo haya sido hecho para atraer a la gente a la casa en tales fechas. Yo soy de la idea que la Navidad y su celebración fue tergiversada en la historia por la élite y que la fecha en que la celebramos no coincide con el nacimiento de Cristo, sino con otro acontecimiento ocultista afín a las fuerzas del mal en orden de reducir la carga energética de tan glorioso día. De otra forma, los Rothschilds y los otros 12 linajes no celebrarían, ni siquiera en apariencia, la Navidad. Otra cosa que puede notarse en relación con la celebración de Navidad Rothschild, es que no hay un solo elemento religioso que haga apología al Hijo de Dios y no hay ningún adorno, crucifijo, cuadro u otra cuestión en toda la casa concerniente al cristianismo o catolicismo.
Lo que usurpa la celebración de Navidad en la casa Rothschild es un juego de luces, que son dos piezas de arte artístico de luz, llamados luna azul en un plato y el ángel de luz, un sustituto muy extraño para el nacimiento de Cristo, sobre todo teniendo en cuenta que Lucifer, no confundir con Satán, fue llamado el ángel de luz o Lucifer. Hay sin duda, muchos más elementos a destacar sobre la casa Rothschild de Waddesdon Manor en Inglaterra, pero nos quedamos con sus fiestas bizarras. A continuación, presentamos una serie de fotografías que muestran la parafernalia satánica, ocultista y bizarra en la que los hombres más poderosos del mundo, miembros de la realeza francesa, inglesa y europea, aunado con los banqueros dueños del poder mundial y actrices MK Ultra como Audrey Hepburn se ven involucrados. Estas fotos que a continuación se presentan no fueron subtraídas de ninguna página de conspiración o libro político, sino, sorpresivamente, de un blog de arte europeo. Tal indumentaria satánica y ocultista, así como las mesas de adorno, contienen un significado que son consistentes con los trabajos de lo oculto. Las fotos aquí expuestas son de la casa Rothschild francesa, comandada por el barón Guy de Rothschild, la época parece ser entre los 70s y 80s. La apreciación que aquí se hace es para mostrar al público despierto que esta es la forma de vestir del culto dentro de sus aquelarres, tanto al sacrificar niños como al celebrar festivales satánicos, y lo mostrado aquí, en estas fotos de dominio público, otorgan solo la punta del iceberg de lo que estas gentes enfermas y vendidas al demonio hacen tras puertas cerradas. Fue en diciembre del año 2009 cuando ocurrió el último Festival de la Bestia y donde una persona muy famosa atravesó un portal dimensional en Noruega para viajar hacia atrás en el tiempo. En ese año y día 9 de diciembre del 2009 a modo de ritual y para insaciable apetito, de Lucifer Holanda sacrificará a miles de cabras y ovejas afectadas por el mayor brote mundial de fiebre Q. Conocido históricamente como el Señor de las Moscas o el Príncipe de las Tinieblas, Belcebú es uno de los 7 demonios capitales, representa a la gula, además es el lugarteniente de Lucifer, encargándose de mantener el orden en el infierno cuando su amo se ausenta. ¿No es curioso que tantos en el mundo saben de la existencia de Satanás y los demonios? Hay culturas alrededor del mundo que celebran festivales dedicados a estos espíritus malévolos. Él tiene limitaciones. Aunque extremadamente poderoso, Satanás no es omnipotente, omnisciente, u omnipresente. Sencillamente él no puede estar en todos lados a la misma vez. Los ángeles, aunque son seres espirituales y muy poderosos, no son omnipotentes, omniscientes u omnipresentes. No pueden estar en todos lados a la misma vez y esto es cierto de Satanás. Ahora bien, como el jefe de sus fuerzas demoníacas, o como el príncipe del poder del aire, él es el jefe de una vasta multitud de demonios, que son tan numerosos como para hacer el poder de Satanás, y su presencia aparentar que está en todos lados a la misma vez. Artículo de prensa. En ese año 2009 y día 9 de diciembre se abre el portal dimensional. Misteriosa luz en espiral sobre los cielos de Noruega. En Noruega están impactados por una fantasmagórica espiral que fue vista, fotografiada y grabada en video desde todo el país. ¿Podría ser un montaje? Tal vez sea una gran broma, pero en todos los medios noruegos se informa de ello. Según NKR, la televisión nacional noruega, podría tratarse de un misil lanzado desde un submarino ruso, pero los rusos han negado cualquier relación con el asunto. Nick Bamburi, un testigo de Arstad, describe el suceso. Solemos contemplar muchas auroras por aquí, pero esta mañana yo vi algo completamente insospechado. Una extraña luz que al principio era como un rayo verdoso y al final se convirtió en una misteriosa espiral rotatoria. Esta espiral se fue haciendo más y más grande, convirtiéndose en una enorme aureola en el cielo con un gran rayo verde hacia el suelo. El enigmático fenómeno luminoso, que duró unos 2 minutos, fue visto por miles de testigos y ocurrió a una gran altitud. Algunos ya lo conocen como Stargate, lo relacionan con ovnis o entidades de otras dimensiones. El blog Bad Astronomy postula la hipótesis de que se trata de un cohete con algún tipo de avería, escupiendo partículas fotografiadas al eje de la cámara. Otros lo ven como parte del hoax del proyecto del nuevo orden mundial para simular un ataque extraterrestre, pero yo afirmo que fue el reflejo de un ritual que abrió un portal entre mundos y por el que entró lo que llaman la bestia. Ese día empezó lo que llaman el Festival de la Bestia, que cada 28 años reaparece y se alimenta, comunica cómo será el futuro para los próximos 28 años y después de 3 años se vuelve a marchar. Ese año y día del 2009 se mandó a una persona muy célebre y conocida a realizar 2 saltos en el tiempo, un viaje de donde ya nunca vendría, pues su época entre nosotros ya fue extinguida. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. El canal Supercrack Estrella presenta
El día de la iniciación de Nostradamus. En el año del señor 1514 un joven niño de 11 años llamado Michel de Notre Dame, conocido en la historia como Nostradamus, se dispone a ir a la cama. Es verano en Saint-Rémy de Provence, Francia, un mes de junio, día 21. Hace calor así que Michel se suele acostar tarde, mientras lee a su autor favorito, Copérnico. Pero de repente entra por la puerta su abuelo, llamado Emilio. Está un poco agitado. El niño Michel de Notre Dame se da cuenta enseguida de que algo extraño ocurre. Su abuelo lleva una ropa extraña para él, de un negro riguroso hasta el cuello. Esa noche Nostradamus no lo sabe, pero está a punto de ser iniciado en el ocultismo y descubrir el secreto mejor guardado de los sacerdotes negros. El secreto de los portales dimensionales. El abuelo le dice a Michel que se ponga la ropa de los domingos. Apresúrate, le dice el abuelo a Michel, tenemos un largo camino hasta el bosque de la Saint-Rémy de Provence. Salen por la puerta y su abuelo mira hacia ambos lados de la calle para ver si venía alguien. Se montan en el carruaje en silencio. Nostradamus, que no sabe aún lo que ocurre, está desconcertado. El abuelo agita fuerte las bridas de los caballos para lanzar a estos a todo galope hacia el bosque de la Provence. Son las 12 de la noche cuando llegan a su destino. Bajan del carruaje y el abuelo Emilio dibuja una espiral en forma de círculo en un terreno llano, cerca de un gran árbol alumbrado por la luna llena. Emilio abre unos pergaminos y sitúa a su nieto junto a él en el centro de la espiral. El abuelo entonces lee en voz alta y en latín lo que pone en esos pergaminos. Osiris divinitus aperit portam inferis ectecum metolle in Galliam provinciam. Un fuerte viento se levanta, y en el cielo empieza a dibujarse una espiral con una fuerte luz. Michel de Notre Dame tiembla de miedo, y su abuelo pone la mano en su hombro para tranquilizarlo. Un tornado aparece entonces por detrás del árbol, el joven Michel hace un amago para correr, pero entonces su abuelo que coge fuerte de la muñeca y lo arrastra hasta dentro del tornado. Dentro del tornado hay una cápsula donde entran. 5 minutos después salen del tornado. Nostradamus, un niño muy observador, se da cuenta de que algo ha cambiado. La luna no está en la misma posición, pero lo que realmente deja al joven Michel con la boca abierta es algo que antes no estaba. A lo lejos se puede ver una torre de un campanario, y por la distancia parece que esa torre parece salir del pueblo Saint-Rémy de Provence. Michel aún no lo sabe, pero ya no están en 1514, sino en 1889. Nostradamus no es el único que está atónito esa noche. Un señor bajito y pelirrojo llamado Vincent Van Gogh está viendo todo ese espectáculo de luces y espirales en el cielo. Es entonces cuando desde su ventana del sanatorio de Saint-Rémy de Provence dibuja todo lo que está viendo en un cuadro que luego pasará a la historia bajo el título La noche estrellada de Van Gogh. Dibujar aquello le costó la vida, pero esa es otra historia que ya conté en otros vídeos de Supercrack Estrella. Así, a lo largo de la historia, los guardianes se movieron en el tiempo, abriendo portales dimensionales. Aquella noche el joven Michel fue iniciado, así como lo fue su abuelo Emilio hace muchísimos años. En 1865 el matemático y escritor británico Charles Ludwig Hodgson se bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones cinematográficas combinaron elementos de ambos libros unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como Alicia en el País de las Maravillas, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll dejaba entrever en sus obras su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan dichos portales, que solo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales temporales. Las dimensiones físicas están explicadas en el artículo explicando las dimensiones, donde también dejo ver entre líneas la existencia de las dimensiones espacio-temporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las dimensiones espacio-temporales. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo, pero en diferente espacio es una dimensión espacial.
Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el déjà vu. Ejemplo de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, los viajes astrales, las posesiones, los mitos de duendes, hadas, gnomos etc., demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones que no explicaré ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas dimensiones. Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante milenios. ¿Pero qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones. Usted para ingresar primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo. Esa llave tiene una cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es el lugar físico espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La identificación del iris en la base de datos es su cuarto centro superior de control, el centro de conciencia universal. Cuando usted abre el portal queda libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de entidad, luces y sombras, que las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el juego de la copa, los trances mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los ritos satánicos, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias alucinógenas, etc. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay dos formas de abrir un portal, una natural y otra artificial. La natural es como expliqué, por medio de nosotros. Esto es posible porque nuestra genética está formada en parte por la de nuestros creadores, que tienen esta facultad natural pero sin necesidad de rito alguno, pues las energías que nosotros producimos con el ritual, ellos las tienen y manejan naturalmente. La artificial es por medio de la tecnología, que produce esas energías sin necesidad del rito. Ejemplo de portales artificiales son el portal de salto cuántico, y el gran colisionador de hadrones LHC del acelerador de partículas CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, cuyo verdadero propósito no fue solo la búsqueda del bosón de Higgs, sino también la de abrir un portal dimensional permanente, cosa que sucedió en Yemen en el Golfo de Adén con consecuencias todavía impredecibles. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.